Un saludo en el nombre de nuestro Salvador, del Señor Jesús. Y en primer lugar, quisiera decir a todos los padres, feliz Día del Padre, que pase un lindo día y a todos un lindo día con su familia. Damos gracias al Señor por su Hijo y tenemos todos nosotros un Padre Celestial y Él nos ha dado lo mejor que uno puede recibir en esta vida y es su Hijo, quien dio su vida por nosotros para darnos la salvación. Pero feliz día, un abrazo a cada papá que está escuchando en este momento y que pasen lindo día junto con toda su familia. Busquen en sus Biblias, ahora aquí vamos aquí a ver si ya ven la pantalla, ¿sí? Sí, muy bien. La santificación y vamos a seguir estudiando este tema. Busquen en sus Biblias en Colosenses capítulo 3 y el versículo 5, iba a decir 15. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Y comienzo dando la lectura de esta porción de la palabra de Dios y leo 3:5 al 9 y luego 12 al 15. Muy bien. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos. Ahora versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y versículo 16, sigue la ilación: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora vamos a dar hasta ahí nomás la lectura. Pausamos y me acompañan todos en oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Suplico de todo corazón, al abrir tu palabra, nos abres el corazón para poder entenderte. Padre, necesito para amar suficiente en este mensaje. Necesito tu persona, tu presencia. Para explicar bien tu palabra, necesito tu palabra. Para motivar a otros, necesito tu espíritu. Guíanos para poder vivir para tu honra y gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, empezando la santificación. ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? Es la lucha en nuestra vida. Me acuerdo de una historia que leí de una pareja y la dama, la esposa, recién convertida en el Señor, no llevaba mucho tiempo en el Señor y con su esposo, pero él mucho tiempo tenía mal hábito de hablar malas palabras, a veces groserías, hablaba en forma cruda, inapropiada, inadecuada y avergonzaba a ella, a veces maldiciones y sin darse cuenta él blasfemias. Y le daba vergüenza a la hermana y ella le hablaba y él respondió a ella: pero yo no digo muchas cosas malas. De vez en cuando por ahí me sale una palabra. Oh, no, dijo ella amablemente.
con respeto a su esposo, pero muy frecuentemente bastantes palabras salen muy inapropiadas de tu boca. Entonces, él le refutaba y no le creía. Por lo tanto, ella un día decidió, yo le voy a grabar en una conversación y le voy a grabar sin que él se dé cuenta. Y lo hizo. Y se sentía mal que le grababa sin su permiso y sin su conocimiento, pero lo hizo. Y luego de terminar la grabación, la conversación apagó para no grabar más y dijo, sabes que yo te grabé, he grabado nuestras conversaciones. Y yo quisiera que tú escuches la conversación y cómo tú te has expresado en estos últimos minutos. Pero antes de tocar lo que he grabado, en estos minutos recién que he grabado, ¿cuántas veces tú crees que has hablado una mala palabra? Maldición, grosería, ¿cuántas veces? Y yo digo, quizá 3 o 4, pero no más de eso, 3 o 4. Ah, ya. Entonces comenzó a tocar la grabación y cantidad de veces, hasta muchas veces, no se dio cuenta él cuán mal se expresaba constantemente, porque estaba acostumbrado a esa forma de hablar y no se dio cuenta. Como creyentes en el Señor Jesús, tenemos que darnos cuenta cómo estamos hablando, actuando, pensando y hablando. Darnos cuenta y ver si está agrado no a nuestro cónyuge, sino a Cristo, a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, en estos textos aquí que hemos leído, busquen en sus Biblias de nuevo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿A quién está hablando el autor aquí? El autor humano es Pablo. Escribe al fiel siervo y pastor de la iglesia que está liderando en Colosas. ¿A quién está escribiendo Dios por medio de Pablo su palabra? A creyentes, a hermanos en la iglesia de Colosas, no a inconversos. Y mira lo que él está diciendo, de no cometer las faltas de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, desordenadas, idolatría, malos deseos, avaricia. Y luego él menciona otras cosas, ira, enojo, malicia, versículo 8, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, mentira. Busquen en sus Biblias en Efesios capítulo 5, Efesios 5. Las casadas estén, Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué tiene que decir que ellas estén sujetas a sus am, maridos? Son creyentes. Y luego él dice en versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué tiene que decir a las mujeres, a los varones que aman a su esposa? Versículos 1 y 2 del siguiente capítulo, 6, 1 y 2. Enseña a hijos a obedecer y honrar a sus padres. 6, 4. A padres no provocar a sus hijos, sino criarlos en la disciplina del Señor. ¿Por qué el Señor tiene que decirnos que no mintamos, no avaricia, idolatría, no no el otro, sino hagan esto, hagan el otro? ¿Por qué tiene que decirnos eso? Porque muchas veces lo hacemos. Aunque perdonado tenemos la salvación, estamos en el proceso de la santificación.
Necesitamos crecer, ser más pulidos, más perfeccionados y seguir limpiándonos. Eso es lo que llamamos la santificación progresiva o crecer en el Señor o ser transformado a la imagen de Cristo. Me acuerdo de hace tiempo, cuando recién comencé, primero antes de casarme, fui pastor de jóvenes en una ciudad inmensa, fuera de la ciudad inmensa, Atlanta, en un ah, pueblo pequeño, y ahí fui pastor de jóvenes y luego pastor principal de otra iglesia la primera vez y estaba pastoreando esa pequeña iglesia, casado, un hijo, tratando de alcanzar a otros. Invitamos un día a una pareja a nuestra casa y estábamos tratando de estudiar la Biblia con ellos y entrar en sus vidas y ganarles para Cristo. Y teníamos unos bocaditos y mi esposa sirvió los bocaditos. En aquel entonces era joven, tenía, ¿cuántos años? Como 20, mm, si no me equivoco, por 25 años por ahí, pero veintitantos. Y ahí estamos mi esposa y su servidor y los dos esposos, la pareja. Y se sirvió los bocaditos y veo los bocaditos, estoy conversando con ellos y mi esposa trayendo más cosas para servirnos y vi unos lo que llamamos chipis o muchas veces lo llamamos papitas y lo vi y le dije a mi esposa, ahí está, a mi lado, ahí cerca, amor, amablemente lo dije, amor, ¿por qué compraste este tipo de papitas? Tú sabes que a estos no me gustan. Frente a la pareja, en primer lugar, me debí expresar mejor. Y en segundo lugar, no debí decir eso frente a la pareja, pero lo dije. Y luego de una larga pausa, de mucho silencio, y mi esposa no sabía qué decir y cómo hacer, simple me dijo, yo no lo compré. Y trató de ayudarme a entender que ella no lo compró. Entonces, ¿quién lo compró y lo trajo? La pareja. Ya capté. En ese lapso de silencio, la pareja lo había traído y comprado para participar en la comida y la comunión. Ya no sabía dónde esconderme. Y dije a ella, pásame las papitas. ¡Ah! Metí la pata. ¿Por qué hacemos cosas así? Me gustaría decir, es la última vez que metí la pata, pero no es. ¿Por qué decimos cosas que no debemos decir? ¿Por qué hacemos cosas que no debemos hacer? ¿Por qué actuamos, mostramos malas actitudes, malos pensamientos, peores deseos? ¿Por qué? Siendo redimido por Cristo. ¿Por qué? Somos pecadores. Todavía somos pecadores. Y tenemos que entender eso y seguir siendo pulido por la sangre del Señor Jesús. Y tenemos que estar siguiendo siendo transformados por el Señor mismo. La salvación es el inicio de esa perfección, no es el fin. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando Él nos salvó, comenzó su obra, no es el fin. Y Él lo va a llevar y lo va a terminar y va a hacer todo
su obra en nosotros hasta terminarlo en el día de Jesucristo. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Filipenses 1:6. Entonces, necesitamos entender que el Evangelio, entenderlo y llegar al arrepentimiento es un proceso. La conversión es un instante, pero la santificación, eso es un proceso. La santificación sigue la justificación o la salvación. Justificación es una palabra larga, grande, término técnico y teológico. Justificación significa el día que Dios me declaró justo. No me hizo justo, me declaró justo en Cristo, por la justicia de Cristo, y me perdonó de toda la pena de mi pecado. Ahora me va a limpiar del poder de pecado. Y eso es la santificación. Ahora, diferentes ideas acerca de la santificación. Y aquí presento a ustedes la idea de la idea de lo que llamamos tradicional. O en otras palabras, podríamos decir la doctrina de la iglesia tradicional, la iglesia romana católica. Justificación y santificación son lo mismo, es la misma cosa. Y los dos terminan y culminan en al final de la vida y nadie sabe si va a ir al cielo de antemano hasta que está entrando. La fe es una virtud que se utiliza en los sacramentos y la fe es considerada una obra adicional. El problema con eso es ve que las obras que el ser humano, el pecador, puede hacer son necesarias para que Dios nos perdone y borre nuestra culpa. Ese es error. Nadie se salva a sí mismo haciendo buenas obras. Se salva por medio del arrepentimiento de nuestro pecado y fe en el Señor Jesucristo, quien es Dios y lo que hizo. Murió en la cruz por nuestra culpa, en sacrificio por nosotros, por arrepentimiento y fe, mas no por obras. Pero esa es una idea errónea, pero una idea de la santificación. Ahora le presento otra idea, es una idea moderna, justificación. Y luego llega un momento cuando, boom, cae santificación y terminó la santificación. La santificación es subsecuente a la justificación. Existe una segunda obra, una segunda gracia donde Dios nos otorga o nos da la, la perfección y de ahí nada, no, ya no peco más. Es todo y no peco. Entonces, hay varios términos que se usan diferentes. La primera es la perspectiva titulada como crisis. Y dicen, primero tenemos la primera gracia que nos lleva a la salvación y luego viene una crisis y hay una segunda obra de gracia y de ahí ya soy perfecto. Eleva mi vida y ya no peco más. O también lo llaman no solo la perspectiva de crisis, la perspectiva o titulado Pentecostal. La primera obra de gracia, la vida derrotada, Dios me salva, pero sigo pecando, fallando. Viene el bautismo del Espíritu Santo, me perfecciona, segunda obra de gracia, y de ahí ya soy perfecto. Y la señal de eso es, hablo en lenguas. Pero hay otro también que se llama consagración, perdón. Ya, soy carnal, salvo, pero carnal, y me lleva mi pecado, pero me consagro, hago una decisión y me consagro, y ya llego a ser hombre espiritual o mujer espiritual y llevo una vida victoriosa. Otro es dedicación, pero resulta en lo mismo. Llega un momento, segunda obra de gracia, y ya soy
soy hombre o mujer espiritual y tengo a Cristo como Señor. No solo Salvador, es Señor de mi vida y de ahí ya no peco más. Todos estos están equivocados. Nunca por este lado de la eternidad vamos a llegar a ser perfectos sin pecado alguno. De la pena del pecado, sí, eso fue en el momento que acepté a Cristo como mi Salvador. Pero sacando las impurezas y esa pecaminosidad que está en mí, no, hasta que el Señor me lleve a su presencia en el rapto o en la muerte. Entonces, ¿cuál es lo que la Biblia enseña? Justificación resulta en santificación y, o mejor expresarlo, empieza la santificación. Todo comienza en cuanto a la santificación, comienza en el día que pongo mi fe en Cristo. Y Dios produce la motivación de querer vivir para Dios, de querer ser santificado. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él obra en nosotros para querer ser santos o santificados. Antes, pecamos y nos gustaba pecar y esperábamos el otro momento para poder repetirlo o pecar en otra manera. Dios produce ese cambio de deseo en nuestra vida. Es la diferencia entre un gallinazo y un picaflor. El picaflor busca la miel de flores. El gallinazo busca lo deteriorado, lo que apesta de cadáveres. Y antes de conocer a Cristo, gallinazos, lo sucio, lo que no agrada a Dios. Y luego nos convierte en buscar lo lindo y hermoso en la vida y en su Hijo Cristo. Dios santifica a los suyos. Quiero que lean conmigo estos tres versículos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Noten, nos ama. Todas las cosas nos ayudan a ser conformados a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios obró en usted para que se convierta y Dios sigue obrando en usted para que se santifica. Eso es lo que estamos diciendo. Dios es el que va a terminar el proceso. Él sigue obrando. Una diferencia entre la santificación posicional y la santificación progresiva. Posicionalmente estamos en Cristo perfectos. Pero en la práctica, es otra cosa. En el cuerpo no estamos perfeccionados. Estamos siendo perfeccionados, no estamos perfectos. Pero un día sí, en el futuro. Estando persuadido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó va a terminar su obra en nosotros. La conversión es un instante, pero la santificación es un proceso. Y el resultado en entender esto reduce la frustración. Lentamente crece el creyente y se madura en su vida espiritual y crece en fuerza para vencer el pecado de la tentación. Entiende que es un proceso. Claro, se pone triste cuando peca, pero entiende que
Su fe no está en sí mismo, está en el Señor y Él va a concluir su obra en mí. Y cuando caigo, ya me agacho la cabeza, confieso y me levanto con nuevas fuerzas porque el Espíritu Santo está obrando en mí, motivándome a seguir adelante. Estoy siendo formado a la imagen de el que quien me salvó y me esfuerzo para obedecer al Señor. Y me gozo cuando tengo victoria y me frustro cuando desagrado a mi Padre Celestial, desobedeciendo o cayendo en pecado. Entonces, la vida es una decisión de es decisión tras decisión, una tras otra. Inmundicia, lo que no agrada al Señor, ¿cómo voy a caminar? O voy a caminar en santidad y seguir creciendo. La idea es seguir creciendo y terminar mi vida hacia arriba, hacia Cristo, hacia la santificación. Entonces, quiero que entiendan lo que va a ser y suceder en el proceso de ser conformado en la imagen de Cristo. Noten aquí las líneas azules. Tal vez lo voy a anotar acá. Eso va a tomar un poco de tiempo, pero va a ayudar. ¿Notan esto? Esto habla de el tiempo que tengo en Cristo. Entonces voy comenzando y hago bien por un tiempo. Y luego, oh, peco acá y caigo y luego sigo en el pecado por un tiempo y luego me arrepiento y boom, restauro mi relación con Dios y estoy obedeciendo, creciendo, peco otra vez y caigo, pero no tan profundo como la otra vez y menos tiempo para poder arrepentirme y restauro mi comunión con el Señor y sigo hacia arriba y de nuevo. Y así es y así voy subiendo y caigo, pero menos tiempo en el pecado y reacciono más rápido y subo y restauro mi relación con Dios. Muy bien, ahora habiendo explicado esto, lo explico en esta manera con el gráfico, ¿ya? Usted ve aquí en el gráfico que en la parte que es en rojo, ese es el tiempo que se va reduciendo de cuando me reacciono y me arrepiento. Se va reduciendo. Y nota a la derecha, en la parte superior, que es mucho menos tiempo en pecado. Peco y boom, me arrepiento y reacciono rápido. Antes, cuando recién creyente, a veces me demoraba 2 semanas para reconocer mi falta. Ahora también tenemos más tiempo en comunión, menos pecado, más comunión con el Señor, más rápido reaccionar y las caídas que tengo en el pecado, menos gravedad en seriedad. Todo pecado es serio, pero menos faltas de gravedad contra mi Padre Celestial. Ah, y la frecuencia del pecado también en la parte inferior es menos frecuencia y procuro extender. Ese es el proceso de la santificación. Lo explicamos en esta forma. Esta es la manera en que debe ser. Estoy creciendo, siguiendo a mi Salvador. Mi meta es ser como Él es, agradar a Él. No a mí mismo, no a mi carne, sino a mi Señor. Y entonces la idea es así, hacia arriba, con las alas extendidas, volando hacia nuestro Padre Celestial. Y cuando partimos de este planeta, estamos en posición de elevación, no en declive, de caída. Pero en la realidad,
En nuestra vida se ve más como este. Altos y bajos, baja y alto, bajo y luego subo. Y esa es la manera en que se ve en la realidad. Dios está haciendo su obra en mí. Por lo tanto, quiero que usted entienda, comprenda el proceso de la santificación y que es Dios quien está haciendo su obra en usted. Usted tiene que ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo, leer su Biblia constantemente y seguirle con todo corazón. Necesita deseo, necesita dedicación, disciplina diaria y confesión y humildad rápido para arrepentirse de su pecado y no levantarse cuando comete una falta. Y si es ante otros, confiesa su pecado ante otros y siguiendo a Cristo. La vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Les voy a contar una historia. Y la historia es sencilla, pero ilustra muy bien. En la mitad de los años 1500, hace años atrás, había un pueblo, Florencia, en Italia, y tenían, pusieron en la ciudad una inmensa, gigante roca de mármol y llamaron a varios, ah, ¿cómo se llaman? Ah, oh, olvido la palabra, no me llega, pero los que tallan, no en madera, sino en mármol, ¿ya? Y ya no me acuerdo la palabra. Pero ya ustedes ya entienden cómo a veces Dios tiene que entenderme así de la misma manera. Pero ya ahí tenía su comba y su cincel y a veces lija, pero uno tras otro de los artistas no podían trabajar con una roca tan grande y mármol es duro y se frustraron y se rindieron. Al final decidieron los del pueblo, llamamos a otro que hemos escuchado que es muy bueno y llamaron a uno que se llama Miguel Ángel. ¿Han escuchado de él? Y la primera cosa que él pidió y lo hicieron es, construyeron una casa alrededor, cuatro paredes con un techo y encerraron la roca y pusieron una puerta. Y él abrió la puerta y entró y comenzó a trabajar. Y cada día entraba y salía y quería trabajar en silencio, sin distracción alguna. Y así hacía su obra. Y los de afuera de esa estructura de casa escuchaban a él, escuchaban ting, 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 ting de la comba y cincel, a veces raspando con la lija. Así escuchaban. Pero no podían ver nada porque estaba dentro de ese cuartito que habían construido sobre el mármol. Pasaban días y semanas. Y un día él salió y abrió la puerta y invitó a los del pueblo a entrar y era lo que llamamos, lo que conocemos hoy en día como la famosa estatua de David, que se puede ver en exhibición hasta hoy en día y es una obra fabulosa y hermosa. Y todos quedaron con la boca abierta y la mandíbula en el suelo. Vaya, mira la obra. Y le tomó días, semanas, hora tras hora tras hora, obrando, a veces lija, a veces comba y cincel. Ching, ching. Pero cuando terminó su obra, hermosa. Esa es una buena idea o ilustración de lo que Dios hace con nosotros.
una prueba, una necesidad, su comba, su cincel, un conflicto, una lija, y nos va transformando a la imagen de su Hijo, poco a poco. Saca un poco acá, saca un poco ahí, y a veces, ay, Señor, eso me duele. Ah, pero estoy sacando, hija, hijo, lo que no es bueno en tu vida. Quiero que tú aprendas paciencia. Quiero que tú seas como mi hijo. Quiero que tú seas pura, puro. Quiero que tú ames como mi hijo amó. Quiero que tú seas como mi hijo. Por eso tengo que usar algunas herramientas especiales en tu vida. Ahora, él no todos nosotros recibimos las mismas pruebas o conflictos o necesidades. Él sabe qué lija, qué número de lija usa con cuál hija o hijo y qué cincel y dónde cortar y dónde golpear y cuánto golpe da. Pero todo es a los que aman a Dios para su bien. Entonces no se desanime y no se frustre. Claro, nos desanima y nos frustra cuando caímos, pero me refiero, no se desanime, levántate, levántese, sigue a Cristo. Dios está haciendo su obra y lo va a seguir haciendo. Por eso nos gozamos y nos alegramos en, no Santiago 1, versículos 3, 4, 5, 6, 7. No nos gozamos en las tribulaciones, en las pruebas, no tanto por el dolor, no nos gusta el dolor como nadie, a nadie le gusta, pero nos gusta el resultado. Nos gusta el resultado y la casita que se hace alrededor de la estatua de la roca de Miguel Ángel, donde él transformó esa casita es la iglesia. Y él nos va formando, puliendo, lijando, formando y conformando y transformando a la imagen de, no una estatua, una persona viva y real. Y él vive y hace esa labor, ese trabajo en la congregación, en la iglesia. Nos ayudamos unos a otros. Ah, cuánto, no me gusta decirles mi error cuando hablé "Ay, ¿por qué compraste esas papitas? Tú sabes que no me gustan esas papitas. Ah, oh, uh, me gustaría decir que esa es la última vez que hice una barbaridad como ese, pero no es así. Pero Dios ha ido puliendo a mí y está haciendo lo mismo en su vida. Es hermoso. Señor, tiene tanta paciencia con nosotros. Sigue a Cristo con todo su corazón. Le ama. Él sabe las aflicciones, las necesidades y el dolor que usted experimenta. Pero mira más allá de esas. Y eso es lo que Dios está haciendo internamente en usted. Padre Celestial, gracias por lo que haces en nuestra vida. Paciencia, amor, perseverancia. Ayúdanos a ser como tu Hijo. Gracias te doy por tu paciencia conmigo. Que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, pido todo. Amén. Muchas gracias y Dios le bendiga a cada uno.